Buenas tardes, amados amigos, que en esta hora están atentos a su programa, El Discipulado. Estamos en el capítulo 5 de la serie Características del seguidor o discípulo de Jesús. Estuvimos hablando el día de ayer sobre por qué el propósito de la oración y por qué algunos no reciben, ¿verdad? Por qué no se recibe lo que algunas personas, principios de la oración, y por qué no se recibe lo que se pide. O sea, ¿qué se debe tener en cuenta al orar, según la Biblia? Entonces, por la razón de que mucha gente enseña una cosa a la otra, estuvimos hablando, según la Biblia, lo que Dios pide. Y hablábamos que hay dos clases de oración fundamentales, que un día eso vamos a hablar sobre ella, porque a veces tomamos un versículo y lo sacamos del contexto. Una cosa es la oración personal mía, que debe ser lo más secreto posible, o cerrar mi puerta, pero está la oración en conjunto de la iglesia, que se hace en el grupo de la iglesia, que es diferente. Entonces, la oración, ni tanto la de la iglesia debe ser para que todo el mundo escuche, ni la mía personal tampoco. Si la iglesia debe tratar de hacer su oración, ojalá, si es posible, con los tiempos de oración con su puerta cerrada, y si es un culto, pues dejar los escándalos, porque la idea no es que la gente sepa lo que estamos diciendo. El que le interesa saber lo que yo estoy pidiendo es a Dios, tanto sea la congregación como sea la mía personal. Pero entonces a veces nosotros queremos que todo el mundo sepa lo que estamos diciendo. Hoy vamos, en la lección de hoy, tiene que ver con la hora adecuada para orar y el lugar. Porque también en mi tiempo de pastor, que ya llevo más o menos unos 49 años, entonces desde el año 75, entonces he encontrado que mucha gente se da las ideas de ser muy bíblicos y enseñan que hay que ser a tal hora, que tiene que ser en tal lugar. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia sobre Jesús cuando oraba y en qué lugar oraba, y lo mismo para nosotros. Y esto, el único termómetro que mide esto es la Biblia. El único camino, el único marco para este asunto es la Biblia, porque a veces cada quien se da la idea de enseñar lo que quiere. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la hora adecuada y un lugar donde debemos de orar. Entonces, dice que a menudo encontramos conferencias diciendo cuál debe ser la hora para orar. Por la Escritura, no existe una hora establecida por Dios para orar. Los pueblos o personas establecían las horas que les serían convenientes según su trabajo. O sea, en la Biblia no hay una hora de donde se diga, ustedes tienen que orar a esta hora, de lo contrario, no vale la oración. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo primero es que la gente trabaja. Nadie hay de vago si usted no está trabajando, pues usted acude a orar, pero hay gente que trabaja, entonces elige el tiempo que mejor le convenga. Por ejemplo, cuando vemos Lucas 3:21, dice: aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Mientras él oraba, el cielo se abrió. O sea, aquí puede que fuera en la mañana, porque dice mientras la gente se iba a bautizar. Ahora, ahí vemos la hora y el lugar. Fue en un río. La hora, pues no tenemos si fue a las 10, a las 11, a las 12, a la 1. Pero lo que dice la Biblia es que la gente se iba a bautizar, y era de día que se hacía. Y Jesús, estando allí, también oró y el cielo se abrió. Que es lo que vemos que dice la Biblia, que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. En Mateo dice una forma, aquí lo plantea más así. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, o sea, cuando no quiere decir aquí la palabra todo el pueblo es una forma figurada, porque tampoco era todo el pueblo. Dice cuando todos los que estaban ahí, en otras palabras, se bautizaban, ¿sí? Jesús también se fue a bautizar. ¿Qué hora era? No sabemos.
El lugar era el río Jordán y ahí oró Jesús. Y el Señor le escuchó porque los cielos se abrieron. Entonces, estando ahí en el río Jordán, a la hora que no sabemos cuál era, si eran las 10 de la mañana, a las 11, a las 12 en la tarde, pero era cuando la gente se estaba bautizando. Entonces, ahí Jesús oró, ¿verdad? Y Dios le responde. Entonces, ahora Jesús no estableció que tenía que ser a tal hora. No sé por qué hoy en día cada quien está inventando doctrinas que no son bíblicas. Jesús no enseñó que la oración era a tal hora. Ahora tomamos ejemplo de la hora que Jesús o los discípulos o cualquiera el salmista oraban, pero eran cosas de ellos personal, no era una cosa establecida para que usted orara. Cuando leemos Lucas 6:12 dice, y en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Ahora, ¿dónde está? También encontramos un lugar y encontramos que no fue una hora, sino toda la noche orando. Dice, en esos días él se fue al monte a orar, al monte a orar, el lugar monte, y pasó toda la noche orando. ¿Cuál hora? ¿Cuál era la hora de oración aquí? Pues toda la noche él quiso. O sea, que no existe un tiempo determinado en que la oración se tenga que orar, sino que según las circunstancias. Jesús pasó toda la noche despierto orando, toda la noche, ¿verdad? Ahora, ¿y dónde? Pues en un monte, que era una selva, que era un monte, un lugar, ¿sí? Entonces encontramos que Jesús no tenía ni un horario ni un lugar específico para orar. Aquí fue toda la noche. Allá fue un tiempo mientras estaban bautizando. Allá fue en el río. Acá es en un monte. Entonces no está diciendo que tiene que ser en el río o que tiene que ser en el monte. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y lloraba. Aquí no es ni en el río, ni es en el monte, ni es por la noche, ni es al mediodía, sino muy de mañana. ¿Sí? Se fue a un lugar como, fue a un lugar solitario, un lugar donde nadie le estorbara. Pues ya se baja un palo de mango, de un palo de olivo, o de un lugar, ¿sí?, solitario, donde no había estorbo, bulla. Entonces encontramos primero hablábamos del río, segundo un monte, tercero un lugar solitario, podía ser el patio de la casa donde no había nadie, podía ser el potrero allá donde había unos árboles, lo importante que era. Ahora, en el uno dice que pasó la noche entera, en el otro dice que mientras se bautizaba. Aquí dice que muy de mañana, podía ser a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, de las 3 a las 6 era la cuarta vigilia, podía ser en cualquier hora de la cuarta vigilia. Dice muy de mañana. Entonces aquí no hemos encontrado un patrón para decir, no es que Jesús oraba todos los días, era a la misma hora. Entonces no encontramos un patrón. Encontramos circunstancias que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, Jesús oraba. Y los lugares tampoco eran el mismo patrón, ¿no? En el río, en la montaña, en un lugar desierto. Entonces, si nosotros enseñamos que hay que orar en un lugar, en un solo lugar, entonces Jesús, ¿qué pasó con él? Si él no lo hacía. También encontramos en Mateo 26:42. Y apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si se puede pasar de mí, que yo beba esta copa, hágase tu voluntad. Entonces, habíamos hablado que siempre en la oración tenía que estar metida la voluntad de Dios. Ahora Jesús está orando. ¿Dónde? Pues se dice que era en las horas tempranas, cuando llevó a sus discípulos, los dejó ahí
Y le dijo, espérenme aquí una hora, voy aquí. Cuando vino lo encontró dormido, después vino otra vez y así, el mismo día que lo iban a el monte de los olivos, ¿verdad? Dice, apartándose de nuevo oró por segunda vez. Aquí estamos hablando de la primera fue y ahora es la segunda, estaba en el monte de los olivos. Entonces, ¿qué hora era? Ya era temprano, ¿sí? Posiblemente entre la primera vigilia, podía ser las 6 a las 8, pero entre ese horario estaba. O sea que Jesús, cada vez que tenía oportunidad, oraba. Y no era en el mismo lugar, ni a la misma hora, sino que era según la circunstancia. Ahora, en Mateo 13, 14, 23, perdón, dice, después de despedir la multitud, sería la multiplicación de los panes, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. O sea, aquí fue en la tarde y cuando llegó la noche lo encontró a él solo orando. Se fue al monte, despidió a la gente y se quedó ahí solito. O sea, una de las cosas que sí se muestra es que siempre quería estar solo. El lugar no importaba, sino el estado de él, solo, ¿verdad? Que no hubiera nadie interrumpiendo, porque es que imagínese usted orando, queriendo hablar con otro, explicando y otro por el medio, como cuando usted está hablando con alguien y otro tiene un celular ahí molestando. Eso se llama irrespeto, ¿verdad? Entonces Jesús siempre quería estar a solas con su Padre en su oración personal, ¿verdad? Porque cuando oró por la comida estaban todos allí diferentes, pero aquí era una oración personal que él hacía. Y las vemos que ahora él la hace temprano en la noche, la hace en la tarde, en el día en la tarde. Aquí la hace en la tarde y dice que lo cogió la noche. Cuando la noche llegó, él estaba orando ahí. Ahora, ese día dice que se va por ahí como a las 3 de la mañana, que es la hora de la tercera vigilia, que llegue, el barco está con problemas. O sea, lo más seguro, toda esa tarde y ese resto de noche, lo más seguro pasó orando, porque es que se quedaba haciendo solo allá. Si lo cogió la noche orando, pero luego llega al barco ya como a la tercera vigilia, que es de 12 a 3 de la mañana, entonces encontramos que ese espacio de la tarde la pasó orando, lo coge la noche y sigue orando más o menos hasta la tercera vigilia, hasta la segunda vigilia. Y en la tercera vigilia, en lo adelante, se va y es que se encuentra con esta gente. Entonces hemos visto que no hemos encontrado un patrón de lugar, de hora, ¿verdad? No hemos encontrado un patrón, sino que vemos que él lo hace donde ahí estamos, ¿verdad? Ese es Jesús, estamos hablando de Jesús. En Lucas 6, 12 dice, en esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios, ¿verdad? Ese es el mismo versículo que leímos allá arriba, dice que pasó la noche orando. En Lucas, entonces dice que pasó toda la noche orando a Dios. Y siempre lo hacía en un monte, ese mismo versículo. Ahora, pero durante eso era Jesús. Ahora miremos Daniel 6:10. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, el mediodía y por la noche. Dice que cuando el edicto, que nadie podía adorar a Dios durante ese mes, Daniel se iba a su casa, abría la ventana 3 veces al día como lo acostumbraba. Era una costumbre como lo solía hacer antes, o sea, como lo acostumbraba. Pero era Daniel. O sea, lo que hemos visto aquí es que no hay una orden, no hay un medio, no hay una ordenanza, no hay una doctrina que diga a esta hora se debe orar. La persona debe ver la hora que le conviene, que está solo, que nadie lo estorba, que más se siente despierto. Daniel lo hacía en el día, no dice que en la noche, sino que en la mañana abría la ventana y oraba a Jerusalén, en mediodía también, y en la tarde lo hacía. Ahora, el pueblo de Israel como pueblo tenía una hora para orar, pero que no se le mandaba a nadie que tenía que hacer esa oración, sino que el que quería iba y el que no, pero era una hora. Dice que en la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, ¿verdad? Dice, en Israel se oraba a las 3 de la tarde, toda la nación
paralizaba para orar. Era una ley de la ciudad, pero no un mandato de la iglesia. Sí, el pueblo adoraba a Dios a las 3 de la tarde, se reunían en el templo para interceder a Dios. Ahí fue que pasó el milagro del paralítico. Dice, iban a la hora de la oración. ¿Sí? Y estando en esa hora de la oración, es que vemos que pasa lo que pasa. Cuando iban para la oración. O sea, ellos tenían, el pueblo tenía, no la iglesia, el pueblo. Ahora, la iglesia en esos días estaba ganando gente y iba a todos los lugares, a la sinagoga, donde sea, a predicar. Ahora, vemos que el salmista lo hacía en la mañana, pero eran cosas personales. A veces nosotros queremos que nuestras costumbres se conviertan en doctrina. Es posible que a mí me guste orar a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana todos los días. Yo no puedo crear eso como una doctrina que todo el mundo tiene que orar a las 3 de la mañana porque yo lo hago. Quizás ese es el espacio que yo me siento mejor, ese es el espacio donde hay menos ruido. Y bueno, y yo me acostumbro a esa hora a levantarme y despierto, ya al último voy a despertar a esa hora y voy a orar. Dice que el salmista lo hacía en la mañana según el Salmo 5.3, ¿verdad? Por la mañana te buscaré, en la mañana levantaré mi voz. Bueno, esa era una cosa personal. Entonces, lo que hemos visto aquí es que se oraba en la noche. Podía ser de noche, podía ser en mediodía, podía ser en la tarde, podía ser en la mañana, ¿verdad? Cualquiera de esas horas, de acuerdo a la posibilidad que usted tenga, depende a la habilidad o a la soledad que tenga, al espacio que usted tenga para adorar a Dios. Así sea en un bus, usted ya aprovechó y va, está el mundo dormido ahí a medianoche, usted va viajando y usted puede orar ahí. Entonces puede orar en su trabajo, aún si de pronto va al baño y allí puede decirle, Señor, bueno, usted tiene que orar. Lo que plantea aquí es la tranquilidad, el espacio, la soledad para orar, ¿sí? Pero no dice qué hora. No dice qué hora. O sea, no enseña cada uno. Aquí encontramos todos los horarios. Comenzamos con, por decir algo, en mediodía a las 10, con Jesús allá en el bautismo. Después lo gozamos toda la noche orando, que lo repite 2 veces aquí. Después lo pasamos que 1 hora allá con sus discípulos. Después en la madrugada se iba a orar. O sea que no hay una es decir, un patrón que diga, bueno, él siempre oraba en la mañana. Él siempre oraba por la noche. No, él oraba cada vez que tenía la oportunidad. Entonces es necesario que no nos dejemos embolatar, que la oración tiene que ser a las 5 de la mañana, y si no es oración no, que a las 3 porque los discípulos, porque allá oraban a las 3, que no. Si, a veces la gente no va mucho a oración porque cogemos horarios que la gente no puede. Yo lo que creo es que, bueno, ¿qué horario le queda, espacio de tiempo le queda a la gente que puedan estar todos? Por decir a las 7 de la noche. No vamos a hacer un culto, vamos a hacer una oración. Ahí la gente ha dejado de trabajar, está en descanso, vamos a tener una comparación que no es porque no quiere. Pero si lo hacemos a las 3 de la tarde, la gente está trabajando, ¿quién va a ir? Unos 2, 3 o 4. Ay, la oración no crece, pero es que el número de personas, la hora que se elige, no es la correcta. Además, eso de las 3 de la tarde en Israel era una ley del pueblo, era un pueblo que tenía ese acuerdo, no era una iglesia, no era un grupo de gente, ¿verdad? O sea, no es lo mismo ahora usted decir que a las 3, cuando a las 3 todo el mundo está trabajando, está ocupado, una pausa en la otra, y ustedes no van a dejar su trabajo para venirse a la iglesia a orar, al templo. Entonces, es interesante que tengamos claro que la Biblia en ninguna parte enseña cuál es la hora de la que debemos orar. Soy yo que establezco la hora que me conviene orar o que necesito orar, o en el momento que se me dé la oportunidad yo oro. Es lo mismo que la gente dice, no es que un ayuno cruzado. Yo no encuentro en la Biblia ayuno cruzado ni sin cruzar, ni ayuno mediodía un día, no. El ayuno, la palabra ayuno significa dejar de comer, así de sencillo, que no tiene nada que ver con lo religioso, que con el tiempo
las iglesias paganas hacían lo mismo, la gente pagana hacía lo mismo. Entonces cuando se ayunaba, es la persona la que establece qué tiempo va a ayunar, si es un día, mediodía, 2 días. Es porque eso es un pacto que usted va a hacer con Dios. No es que Dios le dice, ayúname 5 días, ayúname 3 días, como dice la gente, pero no. Yo no encuentro en la Biblia eso. Es un pacto que la gente hace con Dios de acuerdo a su necesidad, a lo que cree el Señor. Yo voy a sacar 3 días para ayunarte. Ahora sí, cúmplalo. Entonces, así es la oración. Dios no me dice qué hora debo orar, sino que yo, de acuerdo a mi necesidad, elijo el espacio, pues el espacio en el horario, ¿no? El tiempo. Y según la oportunidad que tenga, si me gusta orar y puedo orar 3 veces al día, pues lo hago. Y si no, una, pero... Ahora, si usted dice, bueno, yo voy a orar todos los días a las 5, porque me queda tiempo, porque a las 6 voy a trabajar y me levanto a las 3:30 o 4. Bueno, eso lo estableció usted, pero usted no puede enseñarlo como doctrina. Usted puede decir, a mí me queda fácil en esa hora. Lo importante es que oremos. Que oremos, que oremos, que oremos. La Biblia dice orar sin cesar. No pongamos problema que tiene que ser a la medianoche, a la mañana, a la madrugada, porque la Biblia no enseña eso. Entonces yo tengo que buscar la hora que a mí me es factible, que yo puedo orar, que no me vaya a dormir, que esté despierto, ¿verdad? Si toda la noche estoy despierto, pues bien. Si en la mañanita estoy despierto, bien. Si al mediodía, o sea, a la hora que yo me sienta despierto, que no esté cansado, que no me dé sueño. Porque si yo me voy a orar y me duermo, no estoy haciendo nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiempo tengo que orar? No, pues el tiempo también es usted. Jesús dice que en un tiempo oró 1 hora, ¿verdad? En tres ocasiones de ahora. Dice que pasó una noche orando. Dice que en la madrugada se levantaba y se iba a orar. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. En el tiempo cuando estaban bautizando, que vimos la primera parte, dice que mientras estaban bautizando el pueblo, él se puso a orar. ¿Cuánto oró ahí? Podía ser media hora, 10 minutos, 15 minutos. Tampoco el tiempo, la Biblia dice, lo único que Jesús le dice a ellos, porque no lo acompañaron, no han podido velar conmigo 1 hora. Hay gente que enseña que es que la oración mínimo debe ser 1 hora, porque Jesús dijo no han podido velar. Ahora, le estaba reclamando a ellos que él se fue a orar y ellos se fueron a dormir. Y él está orando 1 hora y ellos ni siquiera fueron capaces de acompañarlo 1 sola hora. No le estaba dando un mandamiento que la oración era de 1 hora. Entonces tenemos un problema mayúsculo con la gente que enseña la Biblia, porque se pegan de un pasaje sin conocer el contexto y empiezan a dar doctrina, y la gente, dice la Biblia que si un ciego guía a otro ciego, pues ambos van a la misma. Usted recibe de un ciego y usted va a darle a otro y luego vuelve ciego y se forma la cadena de ciegos y todos se van ahí a la llorona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no se preocupa. Entonces la Biblia no dice ni cuánto tiempo hay que orar. Yo creo que cada uno según su necesidad ora. Mire, yo he tenido experiencia que he orado un tiempo, media hora, 1 hora, 2 horas por algo, y yo no he visto respuesta en esos días. Y un día oré, no oré sino como 5 minutos, y dije, Señor, necesito una nevera, mira que no tengo ni para estar comprando todos los días hielo, y no tenía ni una nevera. Se lo dije mientras caminaba, mientras debajo de un sol iba a visitar unos hermanos. A los 2 días me regalaron una nevera. Nadie sabía, yo no le dije a nadie cómo. Dios respondió una oración que no duraría 3 minutos. Entonces a veces creemos que por el tiempo es que Dios responde. Dios responde de acuerdo a lo que en mí hay, a lo que sale del corazón, a esa realidad que sale de allá, esa angustia. ¿Cómo estoy pidiendo yo? A eso responde el Señor. Porque a veces usted dice una palabra por decirla, pero cuando usted dice esa palabra con sentimiento, con realidad, con una realidad inmensa. Yo le dije al Señor así, le dije, mira, yo no tengo ni para comprar una botella, no tengo una neverita, y estos soles bien bravos, y uno en la casa sin plata para comprar hielo si quiere. No le dije más nada, simplemente le conté el asunto. Hermano, eso fue un sábado por la mañana, el lunes me regalaron una nevera, sin yo decir. Y la que me la regaló fue la señora cuando oré.
Y ella nunca sabía si en mi casa había. Cuando me invitó me dijo, perdóneme, la nevera de ustedes de pronto tenga su nevera en su casa, pero yo quiero, se me dio pues regalarle 3. Yo le dije, no, pues está bien, que nadie iba a tener en la casa. Entonces son cosas que uno ve, que Dios no es por el tiempo, sino por la calidad de lo que usted le dice a Dios, ¿verdad? Entonces no hay hora, no hay tiempo que tiene que ser tanto tiempo, ¿sí? Pues, y no nos dice cuál es el horario. En la segunda parte, que es el lugar adecuado para orar, la gente se pega de ahí, ¿verdad? Como yo les decía. Pero miremos, aquí vamos a ver. Ahora rato vimos, estos versículos los vimos también arriba sobre la hora. Ahora vamos a ver sobre el lugar. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. ¿Dónde estaba? ¿Cuál fue el lugar? El monte. Subió, y después de despedir a la multitud, subió al monte y estaba sola de Jesús. Entonces, no solamente aquí estamos viendo que oró toda la noche, oró toda la tarde, sino que lo que estamos viendo aquí es que en qué lugar estaba, subió al monte a orar. Pero este otro también lo vimos allá en el asunto de la hora. En Lucas 6:12 dice, en estos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche. Entonces, aquí vemos dos lugares que habla de monte. Monte no era simplemente una selva. Monte tenía que ser una parte alta, así como una lomita, una cosa así, que era alto allí, a ese monte donde no había casa y había monte, pero no era una selva, ¿sí? Entonces siempre más en esa parte alta, que si puede ser un rastrojo, puede ser una paja bajo de un árbol, pero siempre a eso era el monte alto. Y este monte traslada hacia aquí, era una loma, un peñasco, a una selva. No. Entonces encontramos que Jesús, en ocasiones, por la circunstancia y el lugar donde estaba, pues era el monte. Ahora, en Daniel muestra que era en su casa, ¿verdad? Daniel dice que era en su casa. Ahora en Mateo dice que entra en tu aposento. Lo que yo les decía, cuando se trata de mí, ¿verdad? Posiblemente Daniel no lo hacía en su cuarto, no cerraba la puerta, abría la ventana. Jesús dice, cierra tu puerta, pero para que nadie te vaya a estorbar, ni el ruido. El problema es el ruido. Ahora, Daniel estaba solo en su casa. Ahora, ellos siempre acostumbraban, cuando estaban en otra parte de los judíos, a abrir las ventanas hacia Jerusalén. Y oraba. Entonces, el caso aquí, Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 6, cierren la puerta. Cerrar la puerta, oren allí en secreto a su padre para que nadie tenga que saber qué es lo que le están diciendo, y entonces su padre, que lo oye en secreto, lo va a recompensar en público. O sea, usted, como yo le pedí al Señor mientras viajaba, ahí suavecito, que nadie me oyó, le dije, Señor, yo iba por una playa, le dije, Señor, necesito una nevera, y nadie me oyó, pero el Señor me oyó y Él me la regaló. No se la pedí a nadie, a Él fue que le conté la necesidad. Yo tengo esta necesidad. Papá, mira cómo estoy. Si nosotros fuéramos así con Dios y le contáramos nuestras necesidades, no tenemos que estar diciéndole a todo el mundo. Dios sí va a tocar al que Él nos va a llevar. Entonces encontramos, primero Jesús, le gustaba el monte, le gustaba el desierto, lo hacía en el río, lugares, ¿verdad? Acá dice, también estamos viendo que le gustaba a Daniel, le gustaba también en esa parte. Ahora, dice la Biblia en Hechos 3:1 y 1:23, 24, mire lo que dice, usted lee, dice que en el templo. Ahora, no solamente estaban orando individualmente, ya que era una oración colectiva. Entonces miren ustedes que no podemos decir, es que hermano, es que en el templo no se puede orar, porque no es que, mire, no. Hay la oración personal, que es en mi casa, pero la oración colectiva dice en el templo, en la congregación o en el grupo de una casa. Si en mi casa hay 10 y vamos a orar para
acostarnos, alguna cosa, nos reunimos y oramos. Y eso es lo que encuentra la Biblia ahí. Dice que la hora de la oración, desde el pueblo se reunía a orar en el templo, ¿verdad? Entonces aquí encontramos no solo que Jesús hacía en el monte, sino que también los discípulos lo hacían. ¿Dónde? Pues lo hacían en el templo. Ahora, ¿dónde podemos hacerlo? Un lugar a solas. Mateo 14:23, que ya lo leímos, que Jesús iba sola. Lucas 6:12, que vimos que Jesús se iba sola, ¿sí? En un lugar donde nadie, cuando la Biblia dice monte, se está refiriendo a un espacio donde nadie me va a estorbar, ¿sí? No tiene que decir que tiene que ser en el cuarto, que tiene que ser en la sala, que tiene que ser o en el templo. ¿Sí? No, si es un programa de la congregación, es el templo, porque vamos a orar por un programa de la que le compete a la iglesia, que es un programa, pero si es mío, yo lo hago en cualquier parte donde yo esté, que yo pueda y que no me estorbe, ¿verdad? Puede ser en el desierto, en un lugar apartado, donde nadie me interrumpa, según Mateo, según Marcos 1:35, Lucas 5:16, ¿verdad? Entonces estamos mirando que tampoco Dios establece que tiene que ser. Ahora, cuando Él le dice a los discípulos que sean su aposento, es porque Él les dice la razón. Habían otros que se acostumbraban, los fariseos, a orar en público para que la gente viera que eran personas de oración, para que la gente los aplaudiera. Y entonces les dice, ya les digo que ya tienen su recompensa. Entonces había una razón, porque les digo, ustedes no se comparen a ellos, que ellos lo hacen públicamente, pero es para recibir beneficio y aplauso de la gente. Pero ustedes no lo hagan así, porque su Padre que está que los ve en secreto, les va a recompensar en público. Esa era la razón. Pero no estaba diciendo ahora, lo que no debemos estar orando por las calles para que la gente nos vea, no. Tenemos un lugar, un templo, porque Jesús nunca se puso a orar en la plaza, ¿verdad? Tenemos un templo, tenemos nuestra casa, donde tenemos lugares de reunión. Como congregación nos debemos de reunir ahí, y desde ahí podemos orar por el pueblo, por esa esquina, por ese barrio, por donde sea, ¿sí? Desde ahí podemos hacerlo como grupo, pero como persona también podemos encerrarnos en nuestra casa donde vivamos, o en el templo si estamos solos. O sea, lo que habla es de la soledad, de la tranquilidad, y que si yo soy solo, Dios es el que quiere saber lo mío. Yo, el único interesado entre los dos, entre lo que yo necesito, es Dios y yo. Entonces no tengo por qué gritarlo a los cuatro vientos. Si es una pareja, pues los dos se encierran y van a orarle a Dios por las necesidades que tienen, ¿verdad? Los dos. Es si dos, dice la Biblia, si dos o tres, ¿sí? Si dos o tres es para congregados, pero cuando dice si dos se ponen de acuerdo por cualquier cosa, entonces está hablando que esos dos puede ser la pareja que se meten en el cuarto, vamos a orar, no tenemos vivienda, no tenemos empleo, vamos a clamarle a Dios allá, y nos metemos allá y chillamos lo que sea, pero nadie está dando cuenta. Una cosa allá entre ustedes y Dios. Eso es lo que dice. Ahora, miren el caso de Jonás, Jonás 2, 1 y 2. ¿Sí? El lugar donde esté y se sienta necesidad de hacerlo. Jonás estaba en el vientre del pez y ya se sentía asfixiado, ya se sentía muerto en el sepulcro. Estaba sepultado dentro del vientre del pez, y allí se da cuenta, se arrepiente y ora a Dios. Y desde el vientre del pez, Dios le oye. O sea, Dios nos oye donde estemos. Jesús estaba allá en un grupo de gente y oró, y el cielo se abrió. Pero después estaba solo, orando solo. Y dice que estaba preocupado porque sabía lo que le esperaba, y le dice al Señor que si había posibilidad que se cambiara la muerte por otra. Y dice que sus sudores eran como gotas de sangre. He escuchado a predicadores que decían, Jesús sudó gotas de sangre. La Biblia no enseña eso.
Dice como gota de sangre, refiriendo que eran espesas. Es un sudor espeso, una gota espesas. Pero no está diciendo que oró sangre. Y Jesús oró gotas de sangre. Es que nos gusta argumentar y decir lo que la Biblia nos dice. Como gotas de sangre. ¿Cómo? O sea que eran gruesas, ¿verdad? Una gota gruesa, un sudor, por lo que sabía que lo esperaba, ¿verdad? Pero estaba ahí orando. Y Dios dijo, que sea tu voluntad. O sea que aún ni Jesús le decía a Dios que hiciera lo que quería, no que si era su voluntad. Por eso ayer estábamos orando, hablando en la oración, que debe ser siempre tener en cuenta, en el nombre de Jesús, al Padre, y que sea la voluntad de Dios. Por eso, esa oración que hacen al Espíritu Santo no es bíblica, la Biblia no enseña eso. Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, creyendo, lo van a recibir, estando seguro que lo van a recibir. Y Juan dice, y si sabemos que cualquier cosa que pidamos, esa es la confianza, la seguridad, la creencia, la fe que tenemos, que si pedimos algo, según su voluntad, Él nos va a oír. Y Jesús dice esa misma palabra. Pasa de mí esta copa, que no sea conforme yo quiera, sino tu voluntad, ¿verdad? Y Dios sabe lo que nosotros necesitamos y por qué lo estamos pidiendo. Entonces, Jonás, o sea, si yo estoy en problemado, en cualquier parte, entonces ni hay un lugar específico donde solamente ahí Dios me puede escuchar. Dios me escucha de cualquier lugar donde yo le clame, siempre y cuando yo esté concentrado, porque el problema es la soledad que presenta para que usted se pueda concentrar. A veces Dios nos dice que tenemos que cerrar los ojos, pero cerramos los ojos para orar, no porque es que así no, es para no distraernos, es una estrategia. Pero si usted es capaz de concentrarse y orar con sus ojos abiertos, Dios le va a oír, porque Dios lo que quiere es una concentración. Entonces, cuando cerramos los ojos no es por hacer más santo, es porque cuando usted cierra los ojos, usted tiene menos oportunidad de distraerse y salirse de la oración. Aunque a veces con los ojos cerrados también se sale porque se duerme o empieza a pensar cosas. Y a veces es mejor tener los ojos abiertos y hablar usted allí como que estuviera hablando con otro, y menos ahí se concentra más que si cierra los ojos y se queda quietico, se sale durmiendo. Entonces, ¿por qué razón se cierra los ojos? Entonces, para evitar la distracción. Se dice que una vez había una pareja en un ayuno orando y estaban con los ojos abiertos y pasó una rata. Y dice la mujer, mira, mijo, por ahí pasó una rata. Dice, sí, yo la vi, pero es un ratón. No, hombre, era una rata, era un ratón. Y de ahí se formó la pelea. Porque el uno decía que era una rata y el otro que era un ratón. Bueno, salieron peleando y se acabó ese ayuno, se perdió la oración porque se desconcentraron y empezaron a discutir. A los 8 días estaban otra vez en el lugar y le dice a la mujer, ¿tú te acuerdas, mi amor, que tú ayer me diste unos golpes el día ese porque por la rata que pasó ahí? Le dije, no, hombre, que ese era un ratón. Y volvieron a la discusión. Entonces, el problema aquí no es sino la concentración, ¿verdad? ¿Qué tanto nos concentramos? ¿Verdad? ¿Qué tanto nos concentramos en la oración? Entonces, por eso a veces cierra los ojos, pero no es porque usted no puede orar con sus ojos abiertos. Evite desconcentrarse. ¿Por qué cerramos la puerta? Porque no echamos ruido, para que nadie esté molestando, para que el gato no esté brincando, para que el perro no que va a tumbar va a arrancar la silla y usted lo va a regañar. O sea, usted no va a tener distracción. Entonces, si usted está en un lugar solo, usted va a estar allí, nadie lo va a estar interrumpiendo. Entonces, lo que busca la oración es un lugar donde usted pueda concentrarse sin que nadie lo interrumpa. Ese es el lugar. Y segundo, el horario, el que usted pueda, de acuerdo con su trabajo, pueda elegir. Eso sí, hay que orar todos los días.
Hay que orar. Cuando la Biblia dice orar sin cesar, no estoy diciendo que yo todo el día tengo que estar arrodillado orando. Lo que está diciendo es ser constante en tu oración. No dejes de orar. Y eso es lo que dice cuando dice Lucas 18, 1 al 8. Dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, ser constante no quiere decir que yo todo el día no voy a trabajar. No. Es que seamos constantes en orar. ¿Sí? Entonces a veces somos muy extremistas al enseñar las cosas, pero que sabemos que nadie las va a cumplir. Dice, ustedes ponen carga sobre vuestros hijos, sobre los demás que ni ustedes son capaces de llevar. Entonces nosotros enseñamos muchas cosas que ni nosotros no las creemos. Y eso es un engaño. Hay cosas que ni usted se las cree. Nadie va a estar todo el día orando. Orar sin cesar no significa que usted tiene que estar todo el día. No, debe ser que constantemente usted no deje de orar. Siquiera mínimo una vez en el día. Y cuando coma, no deje de orar. A veces nos confiamos y uno escucha un desorden. A veces cuando estamos hablando que lo que te dije ayer te digo hoy, que yo no sé qué, en el centro y para adentro. Mire, esas cosas con Dios no se juega, ni con el diablo tampoco. El diablo es malo. Estando en San Vicente del Caguán, yo salía a visitar y a veces llegaba y ya habían comido en la casa. Y cuando ese día llegué y ya habían almorzado y la comida, todavía la carne sudada estaba tibia todavía. Y me sirvieron mi plato de arroz y encima la carne. Yo empecé a orar con los ojos abiertos, pero muy concentrado mirando la carne. Y de pronto miré que la carne empezó a moverse. Y yo apreté los ojos y volví a abrir. Y la carne se movía así como esos nervios, esas películas así que se empiezan a mover esas cosas feas así. Y empezaron a salir gusanos blancos. Pero una cantidad de gusanos blancos que salían como grano de arroz. Y ya a mi esposa le dije, ven a ver, ¿será que yo estoy viendo mal o que? Dijo, no, son gusanos. Y la comida me la estaban sacando de la olla y todo el mundo había comido. Y yo estaba comiendo en mi casa. Si yo no oro, y oré con mis ojos abiertos, muy concentrado mirando la carne. Y esa carne empezó a moverse como cuando algo le sale patas. Y arrugarse, hacían los nervios así. Empezaron a hacer. Y de ahí, y fue saliendo gusano a la lata. Pero blanco. De una carne que estaba ahí sudada, que no se le dio gusano por ningún lado. Pero gusanos vivos. Y eso no me lo contaron. Esa es una experiencia. ¿Sí? Por eso mi oración, aunque la casa sea suya y vaya a comer, ore. Dice la Biblia, cosas mortíferas no les hará daño. Porque nuestros ojos van a ver y no va a pasar nada. Entonces, no se trata de charlar, que a un lado y al centro y para adentro. Ojo con eso, porque si yo voy a orar, no es una charla. Yo voy a pedirle a Dios Todopoderoso, a que es santo, yo tengo que tener respeto con Él. Y si no, no oro nada. Entonces yo tengo que tener respeto con mi Dios cuando voy a orar. Respetarlo. Entonces, podríamos concluir diciendo que la oración, Dios lo que quiere es que nos concentremos. Y en el momento que estemos orando, no nos distraigamos. El lugar donde yo esté lo más solo posible y donde menos me puedan distraer. La hora, la que yo pueda estar más solo, más tranquilo, cualquiera que sea, aún en un bus, si todo el mundo va dormido y yo puedo orar, yo le tengo que gritar para orar. Me pongo a orar ahí sabroso en el bus, todo el mundo va durmiendo y yo estoy orando ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí ese espacio se me da. Entonces, déjese del cuento que tiene que ser a tal hora. Ahora, si usted elige una hora, ese es usted. Y gloria a Dios y que la cumpla. Que si es en la mañana y usted le hace gloria a Dios, porque una hora sabrosa, temprana, a usted le gustó.
o usted la usa a medianoche, o usted la usa al mediodía. Ese es un horario que usted elige, pero no lo enseña como doctrina, porque la Biblia no enseña eso, ¿verdad? No enseñe que hay que orar al Espíritu Santo, porque la Biblia tampoco enseña. Dios Jesús enseñó que oráramos al Padre en nombre de Él. ¿Sí? Tampoco estamos diciendo que tiene que ser en el templo o tiene que ser en la casa. ¿Sí? Si no es en el templo, entonces la oración no tiene sentido. Hoy a veces hay muchos programas de oración a las 5 de la mañana. Hay gente que vive bien lejos. ¿Será que si esa gente que vive, ahora que hay los teléfonos y esas cosas, se levantaran a las 5 allá en su casa y se unieran, se pusieran de acuerdo, porque la Biblia dice, si dos personas se ponen de acuerdo, no que estén juntas solamente, porque a veces estamos juntos y no estamos de acuerdo. Dice, si se ponen de acuerdo por cualquier cosa. Entonces, si hubiera uno que llamara a las otras personas y les llama, bueno, ya son las 3, ya está fulano, vamos a orar, tiempo de oración, vamos a empezar a orar. Sea que pongan los teléfonos, o sea que ya a esa hora se levantaron y oraron a las 3 por esto. Evitan problemas, porque si están muy lejos, de pronto en el camino, no sabemos, ¿verdad? Ahora, si es de día, pues vaya y venga, pero si es de noche, a las 5, a las 4, hay gente que lo hace. Por acá hay gente que van a las veredas a orar a las 4 de la mañana y todo el mundo arranca una gallada. Pero Dios no nos va a oír más porque hagamos ese sacrificio, porque Él lo que quiere es que usted se concentre en lo que quiere pedirle a Él, en alabarlo a Él, glorificarle y estar en relación con Él. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña. Cuando aquí, en este momento, lo que le he podido compartir con ustedes sobre el lugar y sobre la hora, es para que mañana, o sea, eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, hay muchos predicadores que porque hacen un milagro, creen tener autoridad para cambiar lo que la Biblia dice. No, usted puede decir, Pablo le dijo a los Gálatas, si un ángel del cielo les predica otro evangelio, sea anatema o maldito. O sea, no es que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que hay muchos que los pervierten. Y todo aquel que enseña, empieza a cambiar las normas, está pervirtiendo el evangelio. Cuando le dicen a usted que órele al Espíritu Santo, oración fuerte al Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde dice eso? O sea, eso no es lo que enseña el evangelio. Eso no fue lo que enseñó Jesús. Entonces estamos desviando el evangelio. Entonces dejamos de adorar al que tenemos que adorar, dejamos de pedirle al que tenemos que pedir para pedirle. Eso es casi como los que le piden a María. En vez de pedirle a Dios, le piden a María. O le piden a San Gregorio. Y el diablo hace obras para que la gente siga en ese error. Pero si Dios dijo, Jesús dijo, al Padre en mi nombre, esa es, y lo que pidamos al Padre creyendo en mi nombre, yo lo haré. O sea, Él está diciendo al Padre. A la hora que usted se sienta libre. Y en el lugar que usted pueda hacerlo. Entonces no existe un lugar ni otra clase de oración. Ahora, en esa oración al Padre yo puedo pedir lo que sea, un carro, una vaca. Bueno, yo le digo lo que sea, pero tiene que ser al Padre, en el nombre de Jesús. Puedo pedir lo que quiero, ¿verdad? Entonces, si necesito una casa, necesito un empleo, si necesito lo que sea, pero yo le tengo que pedir al Padre y Él lo va a dar. Dice, si usted está inseguro, Él lo va a hacer. Pero no está diciendo que si no lo hago en el templo y a las 4 de la mañana no va a pasar nada, ¿no? Jesús lo hacía cuando quería, cuando tenía la oportunidad. Los apóstoles, ahora, mire que los apóstoles cuando metieron preso, ahí en el libro de los Hechos, metieron preso a Pedro, dice que ellos se reunían en la casa de la mamá de Juan Marcos. Estaban orando allí, en la casa donde se reunían, y estaban orando allá atrás en el patio y orando para que Dios soltara a Pedro. Y cuando Dios suelta a Pedro, ellos ni siquiera se dan cuenta que Dios le había contestado la oración. Y Pedro llega a tocar a la puerta y va una niña y ve y dice que es Pedro. Y dice, no, ese no es Pedro, ese es el espíritu de Pedro. Pedro está preso. O sea que
Había un grupo de orando, un grupo de gente, no era uno solo, pero no lo estaban haciendo en la calle, lo estaban haciendo en un lugar, en ese caso era una casa, estaban orando, ¿sí? Y tanto es que tocaban la puerta y se escuchaba, entonces no era tanto el grito, había varias razones. Una de las razones era que si se ponían a orar gritados, pues oían los romanos y entraban allá. Entonces no lo hacían gritando, ¿verdad? Entonces es interesante. Y que usted, ahora si usted tiene un texto por ahí, texto bíblico, que diga lo contrario, entonces me dice, usted está equivocado porque aquí dice que oremos al Espíritu Santo. Ahora yo le puedo dar gracias al Espíritu Santo. Puedo engrandecerlo por lo que hace, por lo que me guía, pero ya otra cosa es pedirle. ¿Sí? Entonces, aún Jesús no dice ni que le pidamos a Él, sino al Padre en nombre de Él. Y si no dice que no le pidamos a Él, menos va a decir que le pidamos al Espíritu Santo o a otro. Entonces hoy la gente ha entrado en esas doctrinas raras. Pero bueno, de todas maneras, mi propósito hoy era compartir con ustedes que la Biblia no enseña un lugar determinado para orar, ni una hora determinada en la que se tenga que orar. Cada persona, independientemente, establece su hora de oración, su comunión personal. Y la iglesia, cualquiera independiente una de la otra, puede establecer un horario para que todos se unan a orar al Señor. Puede ser las 6 de la tarde, las 7 de la noche, pero eso no es que esa fue la hora que puso Dios. Esa hora la establecieron la iglesia porque es la más conveniente para orar juntos los hermanos, ¿verdad? Entonces es la hora más conveniente. Entonces la oración debe ser la hora más conveniente tanto para la iglesia como la persona, la hora que mejor convenga, y el lugar que más convenga. Y en el caso de la congregación, puede ser el templo, depende de donde esté, o la casa donde se reúnan, o las casas de los hermanos, depende cómo esté la situación. Pero vuelvo y digo, es una cosa, un acuerdo comunitario o individual, sin que sea una doctrina bíblica, sin que sea una enseñanza. Lo que no es una doctrina bíblica no es un pecado el no hacerlo, ¿sí? Porque eso, si hacemos un acuerdo hay que cumplirlo, pero no porque una doctrina que todo el mundo en otras partes, porque si de pronto un hermano no se puede reunir a las 7 porque él le tocó un turno en el hospital, pero salió a las 9 y él quiere orar a las 9, no estuvo ahí, pero Señor, yo no estuve ahí, pero quiero estar en este horario orando, pues él está orando. Ese es el espacio que él tiene. No tuvo el otro tiempo. Entonces, el caso es ese, hay que tener eso claro. Bueno, hermanos, yo doy gracias a Dios por esta tarde que hemos podido reunirnos aquí para compartir la palabra. Y estamos orando para que sea Dios el que nos ayude, ¿no? Glorifique en nosotros y extienda su mano y nos bendiga. Y que en estos tiempos donde la doctrina de la Biblia está un poco enredada por tantos maestros, dice la Biblia que en los últimos tiempos no sufrirá la sana doctrina, sino que habiendo comezón de oír, se amontonarán maestros de acuerdo a sus propios deseos. Ahí la gente quiere oír, lo que no quiere es practicar, lo que no quiere es poner en práctica, pero todo el mundo quiere oír, ¿verdad? Le gusta oír que le digan que va a tener un carro, que le digan que va a ganarse una casa, que le digan que va a tener un buen esposo, que le digan que se va a conseguir, bueno, que le digan cosas. La gente le gusta. El problema es que no nos gusta cumplir, no nos gusta someternos, no nos gusta tener una responsabilidad. Entonces dice la Biblia que hay comezón de oír. Lo que no hay es comezón de aprender y de ser responsable. Y como hay comezón de oír, la gente dice que se amontonará maestros y la gente buscará lo que más le conviene. No lo que es real, no lo que es mejor, no la mejor doctrina, sino lo que más le conviene.
¿sí? Hoy hay grupos para todos los gustos. Entonces la gente se va a donde le acepten a él sus cosas, para allá se va, ¿sí? Hay gente hoy que habla de demonios, que pelea con machete con los demonios. Dice la Biblia mía, dice que vuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, son espirituales. Entonces, cuando una persona hoy en día, de los profetas de hoy que peleando con el diablo, con machete, primeramente, ¿de dónde salió? Bíblica no es. Y segundo, que es antibíblica. Porque nuestras almas no son materiales. Son poderosas, son espirituales y poderosas en Dios para destruir fortaleza. Entonces, la fortaleza de Satanás, y a Satanás no se derriba, no se destruye peleando con machete. Se destruye orando, desautorizándolo, reprendiéndolo en el nombre de Jesús. Pero no con un machete. Porque es un ser que no se ve, invisible. Y eso hay gente que lo hace. Qué lamentable. Y el diablo hace creer que lo vencieron. Eso no es así. Él sabe que no lo han vencido. Y que va a mantener a la gente engañada. Porque uno de sus propósitos es mantener a la gente engañada. Esperamos que ustedes que están oyendo este video, están viendo este video, entiendan y busquen en la Biblia. Nunca dejen, apenas porque fulano lo dijo, busquen en la Biblia. Hoy estamos en tiempos difíciles. Maestros a granel, de todos los gustos. Unos que gritan, unos que no gritan. Unos que tumban, otros que no tumban. Hay de todos los modelos. El problema no es los modelos. El problema es si estamos haciendo lo que la Biblia manda. Si estamos enseñando. Y termino diciendo, 1 Timoteo 4:16. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina. Y haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeron. Entonces Pablo le dice a Timoteo, el primer peligro que hay en tu vida eres tú mismo. Y de quien te debes cuidar es de ti mismo. Y fuera de eso, de lo que enseñas. Parece que a la gente no le interesa lo que enseñas, sino la conveniencia económica. Pero Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Porque solamente si tú tienes cuidado de estas cosas, te salvarás tú y los que te oyen. De lo contrario, ni te salvas tú ni los que te oyen. ¿Verdad? Entonces, ahora, el versículo no dice así, termina diciendo ahí donde dice, te salvarás tú y los que te oyeron. Pero el contexto mismo, el mismo contexto de lo que se dice, está diciendo es que si tú no tienes cuidado de ti y de lo que enseñas, ni te salvarás tú ni los que te oyeron. Eso es lo contrario a lo que dice. Entonces, es necesario tener claro esto. Vamos a darle gracias a Dios por este día y no se olviden, estamos en el barrio Jesús Mora, en el distrito especial de Turbo, calle 109, número carrera 19, en esquina. Ahí podemos compartir con ustedes los días domingo a las 8 de la mañana la palabra de Dios. Los miércoles estamos orando a las 7 de la noche por sus necesidades, por sus problemas, dificultades y por el pueblo, porque hay que orar por la nación, ¿sí? No solamente hay que marchar, hay que orarle a Dios y dar ejemplo para que esta nación salga adelante. Soberano Dios, te damos gracias por el día de hoy, por cada persona que voluntariamente escucha tu palabra y que la da a conocer a otro. Señor, que confía en ti y que sabe que si pedimos algo conforme a tu voluntad y estando seguro, lo vamos a recibir. Señor, aquellos que están enfermos, Dios, en el nombre de Jesús creemos que tú los sanas. Y estamos orando por aquellos que están en el hospital, por aquellos que están en sus camas, ahí enfermos, por aquellos que tienen esos virus. Dios, en el nombre de Jesús, oramos confiados de que tú los sanas. También oramos por aquellos que no tienen empleo, que tú abres las puertas, por aquellos que no tienen vivienda,
Señor, en el nombre de Jesús, obra para la gloria tuya, Señor. Muchas gracias por cada persona y pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a cada uno de aquellos que confían en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden ustedes que también estamos por ahí en YouTube. Anótese, suscríbase para que podamos, hasta que no tengamos mínimo 50 inscritos, no podemos transmitir en directo desde YouTube. Y queremos hacerlo, sí, porque estamos subiendo a veces algunos videos, pero no estamos haciéndolo directo en YouTube porque ellos no aceptan hasta que no haya cierto número. Entonces, invite usted a otros para que se inscriba. Inscríbase usted y fuera de eso, reenvíe o comparta este video con otras personas para que también ellos entiendan la realidad de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Chao pues.